En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos auditores, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa Revelando bajo el auspicio gentil de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y por supuesto que en nuestra casa amiga siempre Radio Portales, en la compañía del periodista venezolano-chileno Eugenio Guerrero y quien les habla, Patricio Schiavetti, lamentando la ausencia hoy día de Pilar Soberano. Este programa se graba en la mañana y sale al aire a las 6 de la tarde en Radio Portales 89,5 puntos de FM del día, 840 AM, y bajo la colaboración de los radiocontroladores de Radio Portales, Gerardo Terán y Luis Salinas, y de nuestro DJ Enzo Alvarado por Asofar. Debemos decir que las opiniones que vamos a vertir Eugenio y el que habla son de nuestra exclusiva responsabilidad. Y como no está Pilar, debemos recordar, como es habitual todos los martes, a los damnificados del incendio del 2022 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, que aún el gobierno no le soluciona su situación como tal y no acceden a una vivienda digna y justa, teniendo el antecedente que solamente hay un 2% de avance en la reconstrucción. Y los pobres van a tener que sufrir una vez más otro crudo invierno con lluvias que ya se anuncian para Valparaíso el día miércoles y jueves de esta semana. Así que un saludo afectuoso, cercano y cariñoso para los damnificados. Y como es habitual, nos referiremos a la efeméride de un día 10 de junio de 1823. Y como es frecuente en las lluvias y temporales de Valparaíso, un día 10 de junio de 1823, el gobernador de Valparaíso, general José Ignacio Centeno, dio cuenta que el temporal de proporciones comenzado en la mañana del día 8 y terminado el día 10 de junio dejó cuantiosas pérdidas en la bahía. Informa que su mayor fuerza comenzó cerca de la oración del mismo día 8 y echó a tierra y acabó con 15 embarcaciones mayores de 71 toneladas que habían en el fondeadero, no dejando tampoco una sola lancha ni bote de los que estaban amarrados, entre ellos el bergantín Rita de 150 toneladas, la goleta Fortunata de 50 y la fragata Hermosa chilena de 383 toneladas. Recordemos que Bernardo Higgins lo nombró a Centeno en 1817 ministro de Guerra y Marina, y en ese cargo participó en la organización de la primera Escuadra Nacional. Como programas, debemos saludar al nuevo comandante en jefe de la Armada, el vicealmirante Fernando Cabrera, a quien le deseamos mucho éxito en beneficio del personal de la institución, de la Marina,
en beneficio de la Armada de Chile y del país. Este último viernes, el presidente Gabriel Boric designó al vicealmirante Fernando Cabrera como nuevo comandante en jefe de la Armada, cargo que empezará a ocupar a partir del día 18 de junio de este año. El almirante Fernando Cabrera nació en Talcahuano el 9 de enero de 1968, realizó sus estudios en colegios de Concepción, Viña del Mar y Puerto Williams y se graduó como guardiamarina en diciembre de 1987. Posee los títulos de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Navales y Marítimo, diplomado en Gestión Directiva y es egresado de la Escuela de Guerra de Francia y graduado del curso de Oficial de Operaciones en Newport, Estados Unidos. Como consecuencia de este mandato, de este nombramiento, del almirante Cabrera, se van a producir algunos cambios en el alto mando naval de la Armada. Y es así como el nuevo jefe de Estado Mayor será el vicealmirante Raúl Zamorano Goñi y el director general del personal de la Armada será el vicealmirante Mauricio Arenas Menares, siendo el nuevo comandante de operaciones navales y comandante de la aviación naval el contraalmirante Ricardo Chifele Ruff, manteniéndose en general los almirantes en los demás puestos. A propósito de los mártires de carabineros que siempre les rendimos un homenaje los días martes, debo señalar que un 10 de junio de 1933, el cabo José Sánchez Cabeza sufre una herida a bala por un delincuente. El día 10 de junio de 1965, el cabo José Domingo Novoa sufre una herida por volcamiento. Y el 10 de junio de 1979, el cabo primero Hugo Rodat Soto es atropellado. A estos mártires y heridos de carabineros le rendimos un homenaje, le hacemos transmitir nuestro afecto y solidaridad como programa a su familia y por supuesto a la institución de Carabineros de Chile, que es la principal institución que combate la delincuencia, el narcotráfico y que nos permite vivir en orden y paz. Querido Eugenio, quiero referirme, y por supuesto que te voy a dar la palabra, pero voy a hacer la introducción al documento El Puente Uniendo Visiones, que fue publicado el día domingo en la sección Economía del Mercurio de Santiago. Es un documento elaborado por distintos economistas: Soledad Arellano, Rafael Bergin, Harald Beyer, Carlos Cáceres, Hernán Cheire, Vittorio Corvo, Juan Andrés Fontaine, Luis Felipe Lago, Rolf Lüders, Alejandro Mico, Tomás Rau, Claudio Zapelli, entre otros. Y en este documento, que puede constituir un gran apoyo a los programas de gobierno de los candidatos que creen en la economía de libre mercado, el documento dice que para que el país, que eso es lo grave porque el país está creciendo al 1,5%, vuelva a crecer a tasas del 4%, plantean los expertos que se requiere que la fuerza laboral crezca un 0,7% anual, que el aporte de la productividad total de factores suba a niveles de 1 a 1,5 por año y que aumente el esfuerzo de inversión capital fijo a niveles de 28 al 31% del PIB. También propone bajar los impuestos a las empresas y cómo compensarlo, porque Chile tiene las tasas más altas de la OCDE en materia de impuestos a las empresas. Y la compensación
sería por la vía de eliminar exenciones injustificadas, fortalecer el control de la evasión y elusión y aumentar la recaudación de impuestos personales. La reducción, tú la comentarás, Eugenio. En otras materias propone el fin de indemnización por años de servicio y propone una compensación a través del aumento de la cotización del empleador. Esta es la cotización por indemnización por años de servicio, ¿no? ¿Verdad? La cotización del empleador a la cuenta individual del trabajador subiría de 1,6 a 3,4 con un tope de 10 años de cotización. Y en otras materias se preocupa de los puntajes para pedagogía, cree que debe preocuparse de la educación temprana, porque es esencial para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Y la transferencia monetaria directa a ingresos formales bajos. Se propone un impuesto negativo al ingreso laboral consistente en en transferencias monetarias directas a trabajadores de ingresos formales bajo la fórmula de un subsidio mensual de hasta 80.000 pesos para trabajadores con ingresos brutos inferiores a 600.000 pesos. Estimado Eugenio, ¿qué te pareció el documento? Por supuesto, felicitar a estos economistas que han hecho un gran aporte para dar soluciones concretas que permitan el crecimiento en Chile y más empleos. Eugenio. Hola Patricio, bueno, un gusto saludarte, saludar a todos los que se conectan, o sea, a todos los que nos sintonizan. Estamos grabando este programa en la mañana y bueno, saludar también a Enzo Alvarado, que está en los controles, y a todo el equipo de Azofar que permite que este programa sea posible. Así que, bueno, partamos. Este documento se llama El Puente. Claro, hace esta analogía como para transitar nuevamente al crecimiento, pero eso dice para volver a crecer. El gran problema, eso ocurre, Patricio, también con economías que son pequeñas y que tienen mercados en sí mismos pequeños, pero pueden ser muy productivos, eficientes, dinámicos, ¿ok? Entonces, claro, este documento, al leerlo, uno se da cuenta que son conocedores, son 17 académicos, son bastante conocedores de la realidad de Chile y más o menos cómo se tiene que proyectar. Yo voy a decir algunas cosas porque esto tiene 6 pilares, ¿ya? El documento. Voy a decir algunas cosas bastante positivas y otras que vale la pena tomarlas en cuenta, porque a mí me parece que todo programa de gobierno tiene que ir más allá de de la OECD, porque la OECD se ha convertido en una especie de referencia, pero claro, en los promedios de la OCDE hay países que lo hacen muy mal. Entonces es el problema de los promedios y los agregados, pero hay algunas cosas que lo hacen bien. Pero, por ejemplo, bueno, entonces vamos a partir rápidamente en que esto es un documento que ataca básicamente el problema de Chile, que tiene dos problemas, básicamente. El crecimiento económico, por un lado, y la productividad. ¿Okay? Uno de los grandes problemas que se dice que tiene la estructura de mercado y el mercado en Chile es la productividad. Entonces, por eso que se tiende a promover el aumento de la productividad total de los factores, precisamente, porque esto es un término en economía que es muy importante en cómo somos tan eficientes para generar mucho más unidades con la misma cantidad de tiempo, porque tenemos un montón de procesos que nos permiten avanzar no solamente tecnológicamente, sino también en conocimiento de cómo los mercados funcionan. Entonces, ese es el problema, que Chile creció 30 años y hoy en día sufre un estancamiento monumental, y que fíjate que si la década anterior al 2013, o sea, si del 2013 al 2024 crecemos en promedio a 1%, un 1% promedio anual, es un contraste con la década anterior, que es desde el 2000 al 2013, que se crecía, Patricio, 3,7%. Entonces, la meta del documento es ir hacia el 4%, obviamente. Tú ya lo comentaste, aumentar la fuerza laboral un 0,7% anual, elevar el aporte de la productividad total de factores, que es un gran desafío de la matriz productiva en Chile, que es de 1 a 1,5% al año, y incrementar la tasa de inversión. Eso es importante, la inversión privada, más o menos entre el 28 y el 30% del PIB. Sin inversión privada, como sabrás, Patricio, no hay mucho que buscar, ¿no? Entonces, eso. Los 6 pilares son ahorro e inversión. El otro pilar es mercado laboral. Luego va hacia educación. Después va a modernización del Estado.
luego va hacia la productividad y la política social. Tú más o menos los delineaste bastante bien. Yo quiero hacer algunos comentarios con base a lo que ya hiciste. Por ejemplo, Chile tiene su tasa de impuestos corporativos de 27%. Es de las más altas de la OECD, ¿ya? Esto se pretende bajar al 23,8%. Esto es, o sea, podríamos decir, una buena rebaja. A mí me parece insuficiente. Países que no son muy grandes, que fueron bastante pobres y que fueron de los más pobres en Europa, como Irlanda, por ejemplo, tiene una tasa por ahí cercana al 12,5% y es uno de los países que tiene mayor inversión, mayor crecimiento, pero bueno, con todo eso se busca equilibrar con la OECD y toda rebaja tributaria al impuesto corporativo obviamente es una buena noticia por promoverlo, ¿no? Luego las exportaciones chilenas, que están más o menos estancadas, la idea es poder, en cierta medida, promover también las exportaciones a partir de una reforma tributaria, lo que trato de decir, no a partir de la acción del gobierno sobre las exportaciones. Y bueno, la inversión pública a través de concesiones ha caído más o menos a 1% del PIB, de 1% del PIB al 0,3% en los últimos años, y eso ellos lo notan como terrible. Entonces, la reforma tributaria, como les comenté, de 23 de 23, o sea, de 27 a 23,8. En las pensiones, Patricio, que es uno de los elementos importantes, es que tenemos baja tasa de cotización y también densidad para cotizar. Entonces se preocupa acá, entonces la idea es incrementar el ahorro obligatorio en cuentas individuales para la edad de jubilación y permitir que las AFP mayor inversión en activos alternativos para mejorar la rentabilidad, porque esto es lo único que va a permitir multiplicar precisamente ese dinero. Lo otro, permitir que Querido empresas Eugenio, financien obras locales. querido ¿Sí? Eugenio, ¿Sí? yo creo que del aspecto del documento El Puente, el que me pareció también muy interesante, es modernizar el Estado y disminuir en 11 ministerios. Hay Exactamente. una preocupación de los economistas, hay un consenso sobre la necesidad de simplificar regulaciones y agilizar permisos administrativos. Todo ello, por ejemplo, lo referido a los permisos de construcción, los Sí, permisos para llevar adelante un nuevo comercio, para organizar una pyme, etcétera. Pero en modernización del Estado, y parece que escucharon o vieron el modelo al otro lado de la frontera, apuntan a reducir la cantidad de ministerios desde los actuales 25 a un máximo de 14 y crear 4 megaministerios. Economía claro, incluiría economía, agricultura, minería y energía, Ministerio de la Ciudad e infraestructura. Obras públicas incluiría transporte, vivienda, bienes nacionales, Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. Fusionaría Educación, Cultura y Ciencia, el Ministerio de Desarrollo Humano y a partir de Desarrollo Social, Deporte y Mujer. Y se eliminaría el Ministerio Secretaría General de Gobierno, sumándolo al de la Presidencia. así es. Sí, eso es bien importante. Por ejemplo, em, las empresas públicas, ¿no? Que también tienen un punto ahí, que es fortalecer la independencia y el perfil técnico de los directorios de las empresas, que últimamente se ha politizado, como sabrás muy bien. Y otro elemento, Patricio, que yo quería aportar es el aumento de la productividad, porque o sea, viene una disminución brutal, porque mira, en el periodo del 90 al 95, la productividad total factores aportaba más o menos el 40% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y fíjate que lo que dice el documento es que la última década ha sido prácticamente nulo o negativo, y eso es gravísimo. Y además que existen brechas entre las empresas grandes y las empresas pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone? Hay al menos tres cosas, ¿no? La primera es la más competencia, ¿ok? Este nuevo término que se usa hoy en día, que es el fast track, ¿no? Entonces, utilizarlo para los nuevos emprendimientos con mayor flexibilidad y menos regulaciones. La integración global, que es funcionar pro Chile con Invest Chile para coordinar mejor posicionamiento del país. Y por último, una ley de investigación y desarrollo, que normalmente lo tienen los países, tanto los que se van desarrollando como los desarrollados. Uno de ellos, por ejemplo, Australia, es un caso muy interesante. Entonces, hacer permanente la ley de incentivo tributario y aumentar el tope máximo del crédito fiscal, que hoy es solamente de 1 millón aproximadamente, $1 millón aproximadamente. Entonces, eso me parece bueno porque estás dándole clavo en varias cosas, aumentar la inversión, reducir los impuestos, apelar a la productividad total de los factores y aumentar la permanencia del I+D. Entonces, eso me parece positivo porque si bien los problemas en Chile no solamente son solo económicos,
parte de sus problemas fundamentales son económicos y se preocupa de buena manera. Esperemos que los candidatos puedan pegarle una ojeada, una mirada de los problemas que yo he leído. Lo que más se parecen a este es el de Johannes Kaiser y el de Evelyn Matei. Son los más parecidos. Ya los otros no los he leído mucho porque yo creo que todavía no tienen programa. ¿Ok? Y ojalá puedan prestar atención a estas prescripciones porque, Patricio, las asumiría cualquier gobierno que realmente quiera que Chile progrese. Así de sencillo. Sí, me parece a mí como por horario un gran aporte de estos economistas, ¿no? A un programa que puede acogernos, ¿verdad? Evelyn Matei, eh, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, porque es un programa dirigido a candidatos de centro derecha o derecha, simplemente. Así que me parece muy bien este gran aporte para tener ilustración sobre cómo poder lograr el crecimiento en Chile, retomar la ruta del empleo. Y antes de ir a la pausa, quería referirme, Eugenio, a los cruces que dejó el encendido debate entre los candidatos a primaria del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y Regionalista Verde. Este debate fue el día lunes y demostró que no hay ninguna unidad entre los candidatos y no hay un pensamiento común en cuestiones básicas como el aporte, como el aborto libre, Sí, en materia de inmigración, en materia de cierre de fronteras, en materia del acuerdo Soquimich-Codelco, en materia del caso Monsalve, etcétera. Es decir, tenemos claro de que hay una izquierda absolutamente dividida. Unos tratan de desprenderse de la actuación o las gestiones que ha hecho el gobierno desastrosa, otros siguen lealmente respondiendo a la lealtad del gobierno como el candidato Vinter y Toa en cierta medida. Jara tratando muy fuertemente de alejarse del gobierno de Boric y Mulet defendiendo que no se apruebe el aborto libre. Así que vemos que el desorden a nivel de izquierda es absoluto y yo no sé qué gobierno podrían constituir a futuro de ganar la presidencia de la República. Así que no da ninguna seguridad de gobernabilidad esta diferencia tan significativa en materias tan sensibles como la que he señalado Eugenio. sí, yo estoy muy de acuerdo. Y además que tienen esta visión en todos, bien estatista de lo que tiene que hacer el gobierno con las empresas, como por ejemplo cuando se tocó un poco el tema del acuerdo con Soquimich, por ejemplo, y las intervenciones de Jara, ¿no? Uno dice, bueno, es sintomático porque bajo la excusa de que tales minerales son productos estratégicos y que el Estado tiene que dominarlo, entonces básicamente la discrecionalidad dentro de las licitaciones es un tema que ellos no tocan porque les gusta que el poder político los domine. Entonces, fíjate que el modelo de Chile, ahora que antes de cerrar, el modelo de Chile es uno de los más emblemáticos y lo toman como referente en el mundo por la transparencia en la que se hace en el proceso de licitación. Entonces, yo creo que salir de ese esquema, o sea, en el sentido por las cuestiones particulares que ellos proponen, me pareció un error. Ahora, Patricio, hay que ir cerrando el programa, o el primer bloque, disculpa, y me gustaría recomendar una canción, como ustedes sabrán, y que hoy en día, bueno, lo podemos hacer con amplia libertad. Me gustaría recomendar una canción de los Beatles que se llama Let It Be, ¿ok? Let It Be es una canción muy hermosa, que al final, o sea, que la graba Paul McCartney, y esto lo hace con base a un sueño que tuvo Paul McCartney por ahí en 1968. Esta canción se graba en el 70, 1970. Y bueno, tiene un significado espiritual y religioso para él porque fue inspirado por un sueño que tuvo con su madre fallecida, que falleció por ahí cuando tenía 14 años. Y esta canción fue de las últimas canciones que grabaron como banda, o sea, como grupo, los Beatles. Ellos estaban atravesando por un conflicto interno y tensiones en la banda. Entonces, a partir de acá, esta canción
fue una como de las últimas, si podríamos decir. Así que me gustaría recomendarla. Se llama Let It Be. Canta Paul McCartney, muy famosa, y va a permitir amenizar un poco los ánimos después de, de haber hablado del debate de los candidatos de izquierda, que fue terrible, por cierto. Y hemos regresado, queridos amigos, con una canción que en esta oportunidad eligió Eugenio Guerrero, porque afortunadamente está Pilar y así que eso nos permitió elegir la canción. Let It Be, un clásico de los Beatles y que Eugenio nos dio los antecedentes de la construcción de esta hermosa canción cantada por Paul McCartney, un clásico de los 60, los Beatles. Así es. Y queríamos referirnos, Eugenio, ahora al atentado contra el candidato presidencial en Colombia, el senador Miguel Uribe Turbay, senador del opositor Partido Centro Democrático y precandidato a la presidencia de Colombia, un atentado que ocurrió el día sábado en la capital, en Bogotá, y que el candidato recibió 3 disparos en la cabeza y uno en la pierna, y se ha podido investigar por la Policía Nacional que la pistola utilizada, una Glock, fue comprada en Arizona en agosto del 2020. El candidato está gravemente herido en el hospital, en una condición crítica, y se trata del hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada tras ser secuestrada por Pablo Escobar, el líder del narcotráfico de antaño, y nieto del expresidente liberal Julio César Turbay Ayala. Así que es una familia de políticos de Colombia. Yo quería comentar contigo, Eugenio, y los auditores que ayer escuchaba CNN en español, y están todos los candidatos de centro derecha amenazados de muerte. Hay una situación de riesgo grave contra la democracia y no hay ninguna seguridad para los candidatos que proporcione el presidente Petro, que sabemos que es un presidente que viene del grupo de la FARC y de los guerrilleros. Así que tampoco hay una seguridad que se vaya a hacer una investigación como corresponda, que la fiscalía realmente pueda determinar cuál es el verdadero sentido de este atentado, de dónde están los dineros, quiénes son los responsables, etcétera. Puras preguntas sin contestar. En este reportaje que yo escuchaba, se decía que hay 8 millones de dólares ofrecidos para que sicarios cometan atentados entre los candidatos de centro derecha. Así que hay una situación absolutamente complicada de inseguridad y de riesgo a la democracia en Colombia, Eugenio. Sí, bueno, esto es trágico, esto es muy trágico. O sea, menos mal que sobrevivió, ha sido sometido a 2 cirugías, bien delicadas, por cierto, porque bueno, el tiro fue en la cabeza y esto lo hizo un joven que se dice que tiene 14 años, ¿ok? Él fue herido de bala también para poder ser capturado y bueno, al parecer hay una red de cómplices que se ha ido descifrando a partir de, el escrutinio de los videos, ¿no? Bueno, ya tú lo has descrito muy bien, o sea, cuáles son los orígenes de Uribe Turbay, ya, o sea, de una raigambre de políticos en Colombia que normalmente no están con la izquierda, pues, básicamente, y que además a mí me parece muy sospechoso que el presidente Petro no ha sido bien enfático en condenar, ¿no? O sea, son como simplemente palabras al aire, pero uno no ve un conjunto de acciones, sino limitantes precisamente a una acusación contra una izquierda radical que en Colombia ya se está habituado a eso. Ya recordemos que cuando existía tanto los carteles de drogas como las guerrillas urbanas, esto era violencia en política, fundamentalmente, sobre todo las guerrillas urbanas en Colombia y asesinatos o magnicidios que se habían cometido en el pasado, como por ejemplo con el candidato Luis Carlos Galán,
que es muy famoso en el sentido de él estaba dando pleno discurso y también lo asesinaron. Eso se viene estilando, lamentablemente en Latinoamérica. Se había pensado, Patricio, que eso había sido abandonado en el siglo XX, pero vemos que en Ecuador, por ejemplo, y ahora en Colombia, comienza a ser una recurrencia, y en México es habitual. Entonces llega un momento que, claro, cuando se comienza a perseguir, a través ya sea de la fiscalía, a través del Senado, como es el caso del candidato, del precandidato presidencial, comienza la izquierda a responder, y responde como responde la izquierda normalmente. O sea, cuando me refiero a la izquierda, me refiero a la izquierda no democrática, que a pesar de que puede llegar al poder democráticamente, no significa que respete la democracia, sino que es la herramienta que solamente le queda debido a que no pudieron hacerlo por el medio de las armas. Recordemos que quien está en la presidencia de Colombia fue un antiguo guerrillero, ¿ok? Del M-19, si no me equivoco, y que estas formas de poder enfrentar a la oposición para amedrentarla, muy bien ya decía Patricio, el nivel de amenaza que tiene un conjunto de candidatos impresionante, obviamente para que se retiren de la carrera presidencial, porque Colombia tiende, en cierta medida, cuando elige hacia la derecha, elige una derecha más conservadora, que tiene una raigambre bien marcada anticomunista y antisocialista, que es la única que medianamente ha garantizado cierto progreso en Colombia, que en la última década, por cierto, ha sido de los países que ha venido progresando muchísimo más, y que obviamente todo esto se torna frente a una izquierda que quiere mantenerse en el poder, ¿ok? No, o sea, no solamente que logra el poder, sino que quiere mantenerlo, y para mantenerlo va a lograr o va a querer hacer todo lo posible, e incluso hasta atentados de esta naturaleza. Esto tú lo decías muy bien, esto es un atentado contra la democracia. Varios personeros han dicho esto, porque en el momento que tú intentas aniquilar a un precandidato presidencial que tenga o no tenga popularidad, simplemente porque te incomoda, entonces estamos pasando de la política a la guerra, ¿ok? Porque no existe algo como violencia política, lo que existe es violencia es política, porque la política te obliga a negociar, a conversar, a razonar, ¿ok? Entonces tú, cuando te sales de este parámetro, entras en la guerra. Y lamentablemente lo que se está presentando hoy en día en Colombia a nivel de las amenazas, este atentado, Patricio, es la guerra llevada a la política, y es muy lamentable porque pensábamos que Colombia había evolucionado en cierta medida hasta poder sacar, extirpar desde el siglo XX lo que eran estas manifestaciones asesinas en política. Sí, yo creo que lamentamos esta situación que está viviendo nuestros hermanos colombianos, y a través del programa le mandamos un fraternal saludo a la embajada y a todos los colombianos residentes en Chile, Así es. porque realmente lo que están sufriendo, como lo dijimos ambos, es un atentado a la democracia y a cualquier candidato contrario a una idea socialista marxista de gobierno. Y queremos referirnos, Eugenio, de acuerdo con nuestra pauta, a un nuevo escándalo de la familia Allende. Realmente es insólito. Sí. Desde el 2004, la Fundación Salvador Allende comenzó a acumular una deuda con el Serviu, Servicio de Vivienda y Urbanismo, por la adquisición del Palacio Heiremans, ubicado en la Avenida República 475, donde actualmente funciona la Fundación Allende. Por ello, se realizaron los años siguientes diferentes cambios en las fórmulas de pago de la deuda de este palacio, lo que evitó que la deuda siguiera por años ascendiendo a más de 566 millones de pesos. Y es así como en el 2015, en el gobierno de Michelle Bachelet, se manifestó la intención de pagar la deuda a través del traspaso de 93 cuadros tasados por la misma fundación en cerca de $830.000. Yo encuentro que este privilegio a una fundación determinada de pagar tus deudas por la compra de un inmueble, yo creo que es único en Chile. Es decir, yo ahora voy a ofrecer mis cuadros que tengo en mi casa para pagar las contribuciones o el impuesto a la renta. Yo encuentro que es una fórmula magnífica. Y el problema va más allá, porque las obras continúan situadas en el mismo Palacio Heyman y no han sido Así es.
recibidas por Servio. Y la explicación del gobierno, insólita también, es que no hay espacio en ningún museo de Santiago para recibirlas. Entonces, realmente todo huele a podrido y amerita una investigación, ya sea del Congreso, de la Contraloría, porque esto es una situación absolutamente irregular y, y del suyo que huele a podrido, porque realmente, Exactamente, no más que eso, claro. No, es impresionante y además el cinismo. Bueno, fíjate que varios diputados han tratado incluso de pedir una solicitud al Consejo de Defensa del Estado para investigar esta situación, porque no solamente es una situación irregular, porque mira, dentro de las situaciones irregulares hay regularidades, ¿no? De que hay un conjunto de situaciones irregulares que normalmente están entre ciertos esquemas. No, esto sale de todos los esquemas, ¿no? Esto es bastante extraordinario. Y fíjate que el actual gobierno, o sea, respecto a la fundación, está enmarcado la decisión, eh, debido a que esto ocurrió más o menos hace 8 años, en 2016, y fue una decisión tomada por la fundación en esos años anteriores al propio gobierno. Entonces la Fundación Salvador Allende ha emitido comunicados reafirmando que el pago se materializó mediante la entrega de obras de arte, que es lo peor de todo, que en los comunicados dice así, pero esa obra de arte aún permanece precisamente en el Palacio. Y el contexto del financiamiento estatal, o sea, lo que podemos destacar es que la Fundación Salvador Allende ha recibido, según varios artículos, que han traspaso de fondos públicos de diversos gobiernos a lo largo de años, Patricio, ascendiendo posiblemente a 1.500 millones de pesos y principalmente durante la administración de Bachelet y Boric. Entonces es bastante decidor esto porque al parecer es una postura, una conducta frente al erario público que se financia, como todos sabemos, con los ingresos que provenientes de los impuestos y que no hay ningún tipo de respeto, consideración y tampoco dignidad frente a las cosas, ¿no? Defenderse, emitir comunicados afirmando cosas que no son, pero además habiendo recibido dineros públicos, lo único que te dice es que no hay vergüenza frente acá. Tú lo decías, esto huele como a podrido precisamente por eso, porque se sale de las irregularidades tradicionales, pero son las cosas las que nos tienen acostumbrados muchos personeros del gobierno actual, con múltiples casos de fundaciones e instituciones que se comportan de la misma manera, despiadada y vil, y que aquí no hay pago de consecuencia real, Patricio, que es lo más... Por eso que varios diputados están diciendo ir a la Comisión de Defensa del Estado incluso. No sé qué opinas tú sobre eso. sí, absolutamente. Yo creo que hay que investigar, como dice la frase habitual de Boric, caiga quien caiga. Es decir, yo creo que hay que investigar en profundidad y en todos los ámbitos, el Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República y el Congreso, de manera de estudiar esta irregular forma de pagar una vivienda que se debe al serbio, donando cuadros. Es decir, una posibilidad que se abre a todos los chilenos en nuestras deudas de impuestos y de contribuciones y de pago de impuestos a la renta. Yo, por eso yo reitero, frente a esa solución, yo me someto a la misma y yo voy a pagar mis deudas a futuro con los cuadros que tengo aquí en mi departamento. Así que Así hay es. que investigar porque la situación es muy irregular. Así es. Oye, Patricio, una de las cosas que también salió apenas en el debate, que no tocamos, pero que me parece un punto interesante, y no sé si en algún momento lo has tocado, son los dichos de Oscar Landarrex, el economista, Sí. acerca de si llega a la derecha el poder. Yo creo que eso es un tema que tenemos que tocar. Quería saber tu opinión, porque a mí me parece que aquí hay un sinceramiento, o sea, aquí o sea, se logra sincerar en función de que si la política pretende que se madure realmente, entonces hay que asumir ser oposición política y no instalar una guerra en contra del gobierno que te gana la urna en las urnas. Entonces él como que se antepone un poco a los hechos, o sea, o trata de ponerse un poco antes de los hechos por la probabilidad de cómo se comportan personeros y organizaciones políticas como el Frente Amplio, entre otras cosas. Entonces, te quería preguntar qué opinas sobre eso. Porque comentó lo siguiente, Patricio. Mira, según refleja MOL, dice, al ser consultado sobre lo que haría crecer en un cambio genuino de parte del Frente Amplio y del presidente Boric, diría, me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo. Contestó apuntando a convertir el país así lo dice, en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias. Entonces,
Estos dichos obviamente explotaron en toda la alianza, si podríamos decir, de izquierda, porque dicen que lo que hace es encender más alarmas que otra cosa, pero a mí me parece que es un elemento clave. O sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar en las zozobras de que cuando ellos nos ganan van y queman las calles? Entonces es la conducta más antidemocrática posible. Y como ya lo hemos tenido en los hechos, obviamente hay que lanzar las advertencias. Me parece que lo que hizo estuvo bien. No sé qué piensas tú. Yo comparto en todo lo dicho por el ex dirigente y me parece que se vislumbra lo siguiente, Eugenio, y los auditores lo van a comprender. ¿Qué gremio ha paralizado durante el gobierno de Boric? Será tal vez el gremio de los profesores, Claro, pero que yo quiera sumar, Codelco no ha ido a la huelga, ha habido algunos disturbios con los pescadores por las cuotas de pesca, pero en general se ha vivido a nivel sindical, como la CUT está dominada por el Partido Comunista, una calma bastante destacada en toda la situación a nivel laboral. No así en el gobierno de Piñera, que le negaron la sal y el agua, incluso estuvo al borde de ser destituido por una acusación constitucional, e incendiaron el país de Arica a Magallanes en esta revolución que absolutamente fue dirigida por los partidarios actuales del gobierno. Por lo tanto, me parece muy bien este llamado a, a, a apoyar a Chile, porque si en un partido jugado democráticamente logra el poder cualquiera de los candidatos de derecha, el Frente Amplio y el Partido Comunista pasan a ser oposición y deben respetar las reglas del juego y dejar gobernar. así es. Impedir la violencia y que salga el Partido Comunista a las calles y destruya las plazas, las iglesias, los terminales del metro. Así que yo comparto plenamente lo afirmado por este líder del Partido Socialista y me parece muy válido lo afirmado por él. Sí, no, bueno, comparto totalmente lo que tú dices y más porque qué terrible, Patricio, que, o sea, de los procesos, no solamente como el rango histórico o el rango de fecha, sino de los procesos más traumáticos que ha pasado Chile, han sido articulados, en este caso, por la izquierda, eso por un lado, y por otro lado, que sigue muy reciente, ¿ok? La explosión de olas de violencia, ¿no? Entonces, claro, uno diría, y como han dicho varios analistas, y en este caso también Max Colodro, que publicó una muy buena columna, y que no da la casualidad de que todas las protestas estallan, o sea, desde las educativas hasta las protestas violentas del 2019, cuando la derecha llega al poder, porque a mí me gusta la tesis que él defiende. Él defiende la tesis que dicta que la izquierda aún no ha caído en cuenta de la legitimidad democrática que tendría la derecha en el caso de ganar elecciones. Entonces no asumen de manera responsable y de manera pacífica, armónica, de manera política, si podríamos decir, que gobierne otra ideología, otra coalición de gobierno que no sean ellos. Entonces esto los hace a ellos propensos a querer desestabilizar. O sea, a mí me parece que hay una profunda raigambre desestabilizadora e irresponsable, inmadura, dentro, no de toda la izquierda, porque hay una izquierda que, bueno, que se hace llamar izquierda democrática. Lo que pasa es que, bueno, estas credenciales se difuminan un poco cuando tienen alianzas con Partido Comunista, por ejemplo, pero bueno, supongamos, siendo generosos, que se mantienen en esos elementos como democráticos, ¿cierto? Esta sí aceptaría la deliberación, el debate, lo tradicional que nosotros podemos ver en las democracias. Pero tenemos una izquierda que es la que predomina hoy en día, Patricio, y que esta lamentablemente sigue teniendo casi un tercio del electorado a su favor, que a pesar de todos los desmanes, a pesar de todos los casos de corrupción, a pesar de todos los desastres diplomáticos, de todos los desastres institucionales, incluso de abusos sexuales dentro de los principales personeros o sea, de personeros del gobierno, siguen teniendo de manera casi ciega, ¿no? Estamos hablando de un 30% más o menos, sigue estando a su favor. Y que no es a favor de esa izquierda que se hace llamar democrática, sino que es aquella que se ha acostumbrado
a conspirar por un lado, pero también a articular desestabilización de los gobiernos de derecha. Entonces, obviamente es preocupante. Entonces, por eso te comentaba el comentario de Oscar Landarreche, porque a mí me parece muy adecuado hacerlo de antemano, porque lo que demuestran las encuestas, o lo que muestran las encuestas en este caso, es que es imparable que la derecha llegue al poder, no solamente porque este gobierno lo ha hecho muy mal, muy, muy mal, sino que, o sea, muy mal en el sentido de su proyecto, sino que la gente empieza a entender, y ojalá sea así, que el estatismo, los controles, las persecuciones no sirven para sacar adelante un país. Y Chile necesita retomar, como habíamos hablado del puente al inicio, una estrategia de crecimiento, desarrollo, política, de avance institucional, de modernización del Estado. No seguir anclado en peleas de décadas pasadas, que son ideológicas y que no permiten realmente construir un mejor país. No sé qué opinas tú. Sí, absolutamente, Eugenio. Y yo creo que en el rechazo al primer proyecto de constitución que involucró que un 62% de los ciudadanos rechazaran un proyecto de constitución estatista, marxista, socialista, en que se atenta en contra de la constitución de la familia, de la propiedad, de la educación, en que se pretende solamente tener una educación pública, una salud única estatal, etcétera, etcétera. Ese no es el camino y yo creo que frente a todos los errores, desaciertos, mala gestión, corrupción que tú bien has señalado, la ciudadanía tiene que despertar y en noviembre ir a marcar su voto en un candidato que le dé seguridad, que le dé orden, que le dé esperanza y que le dé tranquilidad, en que centre su programa de gobierno en crecimiento, más empleo y combate drástico y sin temor a la delincuencia y el narcotráfico. Así Así es. que yo creo que la ciudadanía tiene que ir tomando claridad de qué lado debe estar y cuál es la solución para Chile. Muy importante eso. Muy de acuerdo contigo. Ya el programa está finalizando, así que una reflexión, una última reflexión, coincidiendo con tus palabras. Hay que tomar conciencia y hay que ser más racionales en el voto, ¿ok? Si usted quiere, si usted no solamente tiene aprecio por sí mismo, sino también tiene aprecio por los demás, usted vote por un programa que contribuya a tener una mejor comunidad, un mejor orden, mejor prosperidad. No vote a través, o sea, por el resentimiento o por la rabia, porque eso no construye. O sea, el odio, la ira y el resentimiento nada construyen, Patricio, sino destruyen. Y si usted quiere, que esa es la mayoría de los chilenos, claro, quiere usted una mejora para el país, ahí están las propuestas y son muy claras. ¿Quiénes son los que proponen mejorar y quiénes son los que proponen decrecer, retroceder y anclarse en peleas pasadas que no son relevantes hoy en día porque no permiten avanzar hacia un mejor país, una mejor democracia? Así, Eugenio, ha sido un agrado este martes hacer el programa contigo. Echamos de menos a Pilar. Nos despedimos de los auditores y esperamos vernos el próximo martes 17 nuevamente. Un abrazo y saludamos a Radio Portales en este mes, que es el mes de Radio Portales, que tendrá especiales, programas, juegos y entretenimientos. Así que un abrazo para todo el equipo de Radio Portales. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.